Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo programa de Enfermeras en Acción. Este programa está auspiciado por la Escuela Profesional de Enfermería de nuestra prestigiosa universidad privada San Juan Bautista, el cual está promocionando el proyecto Consultorios en Enfermería. El día de hoy le vamos a tocar un tema muy importante, es la importancia de la vacunación en los menores de 5 años, para el cual tenemos a una gran invitada que ha venido desde la ciudad de Lima. Es la Magíster Luzmelda Flores Laiza, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Magíster Luzmelda. Bueno, muy buenos días en primer lugar, y quiero agradecer, Magíster, por su invitación de estar el día de hoy. Para mí es un gusto, un placer, y desde esta oportunidad o desde este medio, pues saludar a la comunidad universitaria y a la población de la región Ica. Gracias, Magíster. Nosotros estamos muy contentos de contar con su presencia y porque nos va a dar todo un gran aporte de orientación a nuestra población. Como primera pregunta interrogante que nosotros, los padres de familia, aquellos que tienen sus menores de 5 años, queríamos saber por qué las vacunas son importantes. ¿Por qué los padres de familia tienen que llevar al centro de salud a sus niños a ponerse la vacuna? Sí, eso es una pregunta realmente importante, como usted lo dice, porque permite un poco clarificar muchas veces las interrogantes que tienen los padres de familia, ¿no? El niño recibe vacunas desde que recién nace, ¿no? Y el esquema nacional de vacunación que está aprobado por el Ministerio de Salud con una norma vigente desde el año 2018 contempla en total 18 vacunas. De estas 18 vacunas, en su mayoría están dirigidas para la población menor de 5 años. ¿Y por qué es importante que los niños reciban las vacunas? Porque estas vacunas previenen de alrededor de 26 enfermedades inmunoprevenibles. Estas enfermedades que pueden significar la muerte, que pueden significar la incapacidad de nuestros niños. Nosotros, gracias a las vacunas, nuestro país ha eliminado, ha erradicado enfermedades tan graves como, por ejemplo, la poliomielitis. Es una enfermedad que la hemos erradicado como país, una enfermedad que al niño podía llevarlo a una incapacidad, ¿no?, motora, incluso hasta la muerte. Entonces, nuestro país ya no tenemos casos de polio gracias a las vacunas. También hemos eliminado el sarampión como país ya hace varios años, y también a nivel del mundo pues hemos erradicado la viruela, ¿no? En el año 1980 es que la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en el mundo. Entonces, los padres de familia tienen que entender que el vacunar a sus niños, lo que estamos haciendo es protegerlo de enfermedades muy graves que pueden ocasionarles incapacidad, que pueden ocasionar la muerte, y que un niño que tiene alguna de estas enfermedades, como es el sarampión, como es, por ejemplo, la varicela, como es la polio, pueden pues alterar su desarrollo, su crecimiento. Si un niño ya no va a ser un niño sano, ya no va a crecer con el potencial que tiene un niño que no tiene alguna de estas enfermedades, ¿no? Importante lo que usted nos está informando, les está orientando a los padres de familia que nos ven en estos momentos. Yo quisiera que usted informe qué vacunas son las que se ponen en el niño menor de 1 año. Son varias, ¿no? Como le decía, el niño desde que recién nace, en las 12 primeras horas, debe recibir la vacuna hepatitis B, por ejemplo, que permite proteger al niño de la transmisión vertical. Si yo tengo una madre con hepatitis positiva, hepatitis B, en el momento del parto puede transmitir al recién nacido el virus, ¿no? Por eso es que antes de las 12 horas debemos de administrar la vacuna contra la hepatitis B y también la vacuna de BCG para proteger de la tuberculosis en sus formas graves, ¿no? Entonces, el niño recién nacido recibe estas vacunas. Luego, ya a partir de los 2 meses hasta el año de edad, recibe vacunas. Por ejemplo, recibe la vacuna polio que le estuve mencionando, que nosotros como país tenemos 2 tipos de vacuna polio. Tenemos la vacuna polio intramuscular y la vía oral,
que como país tenemos un esquema, podríamos decir, uno de los mejores en polio, porque el niño recibe en total 5 dosis de vacuna polio, ¿no? El menor de 1 año va a recibir 3 dosis, 2 intramuscular, 1 vía oral, y pasado el año recibe 2 dosis de refuerzo vía oral, ¿no? Para la polio recibe la vacuna contra el neumococo, una vacuna que le protege de infecciones respiratorias, incluida la neumonía, recibe la vacuna contra el rotavirus, una vacuna que va a proteger al niño de las diarreas por rotavirus. Y acá de repente me quiero detener un poquito para mencionar de que si nosotros nos trasladamos algunos años hacia atrás, estoy hablando de alrededor de más de una década, nuestros indicadores en el niño menor de 5 años, pues estaban entre la primera y segunda causa de muerte y de morbilidad eran las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas. Y si hablamos de las infecciones respiratorias, los pequeños pues morían por neumonía, ¿no? Y también por diarreas por rotavirus, que lo podía llevar a una deshidratación, a una desnutrición y muchas veces a la muerte. El ingreso de estas 2 vacunas al esquema, que la vacuna neumococo y la vacuna rotavirus, ha permitido una disminución significativa de las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces estas vacunas lo recibe el niño antes del año, la vacuna rotavirus, la vacuna neumococo, la vacuna pentavalente, que lo va a proteger de 5 tipos de enfermedades. Ahí se pone ya la segunda dosis de hepatitis, tenemos la protección contra la tos convulsiva, contra el tétanos, ¿no? Contra también las enfermedades que son producidas por el Haemophilus influenzae, que también da infecciones respiratorias, incluyendo la neumonía. Entonces la pentavalente, que lo recibe la vacuna influenza actualmente también el niño, para protegerlo sobre todo pues en las estaciones de invierno, como es las heladas en las zonas de nuestra sierra, y en friaje en las zonas de nuestra selva, ¿no? Entonces esas son las vacunas que recibe el niño antes del año de edad. Pasado el año de edad recibe otras vacunas también. Lo cierto es que el niño antes de cumplir 5 años debe de tener un esquema completo, y de las 18 vacunas que nosotros tenemos en la norma técnica, la mayor parte son dirigidas a la población infantil, ¿no? A la población infantil. Gracias. Sí, es muy importante que los padres de familia pues se sensibilicen, tengan el conocimiento de la importancia porque sus niños tienen que recibir la protección de sus vacunas, ¿no? Las vacunas son eficaces y eso es lo que nosotros queremos transmitir, y invitarlos a que dentro de su jurisdicción ellos se acerquen al establecimiento de salud, a llevarlos, ¿no? Para que el profesional de enfermería, el encargado responsable de lo que es inmunizaciones, pues los pueda proteger a sus niños. Muy importante este tema, Magíster Luzmelda, y nosotros les invitamos a ustedes, públicos televidentes, en que puedan hacer sus consultas llamándonos al 987-887683, donde podemos resolverles todas sus dudas e inquietudes, ya que tenemos la presencia de Magíster Luzmelda en nuestro set. Continuando con el tema, Magíster, nos gustaría que nos diga cómo se ha desarrollado lo que es el esquema de vacunación en nuestros menores de 5 años en este tiempo de pandemia, ¿no? De COVID-19, de la emergencia sanitaria. Bien, sí mire, es importante lo que usted menciona, porque debemos un poco informar a la población que al iniciar la pandemia en el 2020, en el mes de marzo, en donde se decreta el confinamiento, donde prácticamente no había movimiento de la población, muchos de los establecimientos de salud cerraron los vacunatorios, ¿no? Y hubo una disminución grande de la oferta y también de la demanda, porque las madres no podían llevar a sus niños a vacunar. ¿Eso qué significó? Significó de que muchos niños no se vacunaron y muchos niños también tenían un esquema incompleto de vacunación. Empezamos este confinamiento, si recordamos un poco, en el mes de marzo del 2020. En el mes de abril, el Ministerio de Salud aprueba una directiva en donde da las indicaciones de cómo abordar el tema de la vacunación en el contexto de la pandemia. Se establecían horarios, espacios, cómo debería estar pues el consultorio de vacunación para poder brindar y seguir vacunando a nuestros niños con la protección
tanto de la madre con el niño como del personal de salud, ¿no? Como usted entenderá, nosotros tenemos un sistema de salud precario, con muchos problemas de infraestructura, con problemas también de recursos humanos. No todos los establecimientos tenían la capacidad de poder adecuarse a pues esta vacunación, ¿no? Como lo establecía el Ministerio de Salud, pero muchos sí lo hicieron, ¿no? Pero ¿eso qué significó? Significó que algunos meses, algunos establecimientos más que otros dejaron de vacunar, ¿no? Dejaron de vacunar. En el año 2020, ya después de unos 3, 4 meses, empezaron a retomar las actividades de vacunación, tratando de recuperar a los niños con calendarios incompletos, atrasados, con niños que no se habían vacunado. Y en el 2020, aunque parezca mentira, avanzamos mucho, ¿no? Avanzamos mucho, hemos logrado más o menos coberturas, podríamos decir, no tan malas, ¿no? Pero se tuvo que trabajar mucho y debemos de destacar la labor del profesional de enfermería en este aspecto, que de repente al final sería bueno tocarlo, ¿no? Pero de esa manera se ha trabajado en el contexto de la pandemia, con esa estructura un poco modificada para tener, ¿no? Por lo menos las medidas de bioseguridad para proteger tanto a los usuarios como al personal de salud. Tenemos una directiva en donde se establecían días, horarios, donde se establecían diferentes grupos etarios, y al inicio, como usted entenderá, se disminuyó mucho las actividades extramurales, las actividades de seguimiento que acostumbramos a hacer en los establecimientos de salud cuando un niño no acude a su vacunación, no acude a completar su esquema y el personal sale, lo busca en la casa. Eso sí disminuyó mucho en el año 2020 por la pandemia. Se ha retomado con mucho más fuerza ya en el año 2022, en donde actualmente podríamos decir que ya las actividades de vacunación son totalmente normales, ¿no? Totalmente normales. Ya bastante lo fueron en el año 2021, pero en el año 2022 estas actividades se están desarrollando ya con total normalidad. Qué bueno, qué interesante. Cómo vemos, ¿no?, que en el escenario de la pandemia, lo que usted nos está manifestando, el gran rol y desempeño que tuvo el profesional de enfermería. Y con esto pues queda evidenciado con la vacunación, ¿no? Queda evidenciado científicamente que la vacuna es 100% eficaz y segura, ¿no? Porque gracias a esta oportunidad que tenemos de habernos inmunizado y que nuestros niños estén inmunizados, los niños menores de 5 años, es su primera infancia. Eso los va a proteger. Los va a proteger ya de las enfermedades que usted ha manifestado, y una muy gran importante, porque tenemos un indicador muy alto en el país, en el Perú, que es la anemia y la desnutrición crónica, que es uno de los indicadores con muertes maternas en el cual nosotros pues estamos clasificados como un país subdesarrollado. Entonces aquí lo importante es que los padres, ustedes conozcan, estén sensibilizados y estén seguros de que sus niños tienen que ser protegidos por la vacuna. Magíster Luzmelda, ya que este tema es de importancia, quisiera que usted nos comparta su rol como enfermera en lo que es la vacunación, ¿no? En su jurisdicción, en su zona, cómo ha sido, cómo desempeñó, qué sintió y cómo se siente hoy en día, ya en el 2022, ¿no?, con todo el trabajo de lo que es inmunizaciones en nuestros niños menores de 5 años. Sí, Magis, pero antes un poco de repente referirme a lo que usted mencionó en relación a las vacunas que tenemos. Yo quiero de repente decir una vez más a la comunidad universitaria y a la población que las vacunas que tenemos en el Ministerio de Salud son vacunas seguras, totalmente garantizadas por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud. Son vacunas de calidad. Son vacunas que al Estado le cuestan, si yo hablo solamente del esquema nacional, sin considerar la vacunación COVID, que lo podemos poner de repente en otro marco, alrededor de 400 millones de soles anuales invierte el Estado peruano
para que tengamos las vacunas para la población. Eso significa pues de que es el dinero de todos los peruanos que se invierte para que nuestros niños y la población esté protegida, ¿no? Entonces la población debe tener toda la seguridad de que las vacunas que administra el Ministerio de Salud son de altísima calidad. Podríamos decir que son vacunas de marca. Y es importante también recalcar acá de que las vacunas las compramos, la vacuna no nos donan, no nos regalan, porque muchas veces la población puede suponer de que es una vacuna que nos donan, que nos regalan. No es así. El Estado peruano tiene que comprarlas y además tiene incluso que asegurar su compra porque tiene que hacer pagos anticipados para tener las vacunas, ¿no? Entonces, y es una pena que teniendo las vacunas muchas veces la población no acude o cuando vamos a su domicilio rechaza la vacuna, ¿no? Es una pena porque lo que estamos haciendo es poner en riesgo a la población infantil. Un niño que tiene sarampión, un niño que tiene alguna enfermedad inmunoprevenible ya no va a tener un crecimiento óptimo. Nosotros queremos ciudadanos que tengan todo su potencial, ¿no? Todo su potencial. Y usted tocó un tema importante, que es el tema de la anemia, ¿no? La anemia es un tema que nosotros como país pues significa un problema de salud público severo, ¿no? Porque pasamos el 40% de niños con anemia. Pero la anemia tiene factores socioeconómicos, demográficos que no nos permite de repente mejorar este indicador. Si tuviéramos una vacuna contra la anemia, probablemente ya lo hubiésemos mejorado, ¿no? Pero hay otros factores y el Ministerio de Salud no puede trabajar solo para el tema de la anemia. Tiene que haber un trabajo intersectorial para que podamos abordar el tema de la anemia, ¿no? Y es una pena que nosotros tengamos pequeñitos con anemia y que eso va a significar en el futuro que su desarrollo intelectual no va a ser óptimo, ¿no? Ese es un tema que lo sabemos y también es un tema por trabajar y de repente un tema para abordarlo en algún momento, ¿no? Entonces, yo que no quería dejar esta entrevista sin mencionar también a la población de que deben de tener toda la seguridad del tipo de vacunas que tenemos. Aparte de ello, también mencionarles de que la cadena de frío, que es la temperatura óptima que tenemos que nosotros mantener estas sustancias, estas vacunas, la maneja también el Ministerio de Salud. La cadena de frío que manejamos es de total garantía. Los equipos que tiene el Ministerio de Salud para poder almacenar estas vacunas son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. No son refrigeradoras domésticas que nosotros tenemos en la casa, son equipos exclusivamente fabricados para poder almacenar las vacunas. Vuelvo a repetir, la población debe de tener toda la seguridad de que las vacunas que colocamos es de altísima calidad. Y en relación al rol de la enfermera o enfermero, y sí es muy importante que lo mencionemos, y yo lo dije y siempre lo digo, ¿no? Quien está a cargo de esta actividad tan importante, que es una medida de salud pública dentro de las principales que existen para abordar las enfermedades, son las vacunas y está bajo la responsabilidad de los profesionales de enfermería. Desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud del más alto nivel, tenemos conduciendo esta estrategia que a nivel del Ministerio de Salud se llama Dirección a una Enfermera, ¿no? Y a lo largo de todos los establecimientos de salud, hasta al lugar más apartado de nuestro país, quien está a cargo de las vacunas son las enfermeras, ¿no? Entonces yo pienso que debemos siempre recalcar este aspecto, ¿no? Que somos los profesionales de enfermería quienes tenemos la responsabilidad de llevar a cabo, ¿no? esta actividad, ¿no? Desde la planificación hasta la evaluación, ¿no? Planificamos toda la vacunación y hasta la evaluación está a cargo de un profesional de enfermería. O sea, los logros que ha tenido nuestro país en el tema de la vacuna, podría decir que es el logro de enfermería, y eso lo debemos de recalcar siempre, ¿no? En este momento, si hacemos un análisis, ya bordeamos los 80 millones de dosis aplicados de vacunación COVID, con vacuna COVID. Estamos bordeando los 80 millones entre primera, segunda, tercera y cuarta dosis, y todas esas vacunas han sido colocadas por un profesional
profesional de enfermería. Entonces, ese es un tema que debemos de tenerlo presente, debemos recalcarlo también, porque es una actividad nuestra, ¿no? Una actividad nuestra. Y yo, como, bueno, en relación a su pregunta, yo de repente quiero agradecer que he tenido la oportunidad de poder estar en varios espacios en inmunizaciones, incluso en el mismo Ministerio de Salud, dentro del equipo, ¿no? De la Dirección de Inmunizaciones, y realmente siempre es un placer trabajar con las enfermeras, con los enfermeros de nuestro país, que están muy, muy comprometidos con este tema, ¿no? Interesante, muy interesante, Magíster. Para culminar nuestra entrevista, este tema tan importante, yo quisiera que usted se dirija a la población que nos está viendo en estos momentos y les dé pues clave, las recomendaciones y el mensaje clave para ellos. Muchas gracias. Sí, yo quiero de alguna manera dirigirme a la comunidad universitaria de esta prestigiosa universidad, así como también a la población de Ica, y manifestarles de que tenemos que vacunar a los niños. Es una pena, yo le comentaba, creo que antes de empezar la entrevista, de que se ha hecho un análisis del porcentaje de nuestros escolares vacunados con la vacuna COVID-19 y estamos bordeando el 50%. ¿Eso qué significa? Que hay un 50% de nuestros escolares que no se han vacunado contra la COVID-19. Y yo creo que es muy evidente, lo estamos viendo día a día, cuánto ha sido la disminución de las muertes por COVID-19 gracias a la vacuna. Si no tuviéramos la vacuna, probablemente nos siguiéramos muriendo, probablemente mucha gente seguiría hospitalizada, seguiría buscando camas UCI. El habernos vacunado ha significado una disminución significativa de la mortalidad por COVID-19. En nuestros niños de igual manera, no tenemos sarampión, no tenemos polio, no tenemos tétanos neonatal, no tenemos enfermedades que son muy graves y que pueden afectar a nuestros niños y alterar su crecimiento, su desarrollo. Entonces, yo lo que puedo decir es que no le tengamos miedo a las vacunas, tenemos que acudir a vacunarnos, tenemos que estar siempre pendientes del esquema de vacunación de nuestros niños, y hay que completar la vacunación COVID, ¿no? Si me toca la tercera, si me toca la cuarta, yo debo vacunarme, porque lo estamos viendo cómo es que ha disminuido a nivel del mundo, y no solo en nuestro país. Hay países en donde ya no usan mascarillas porque ya más del 80% de la población está vacunada, y eso significa pues de que ya no va a haber más muertes, o por lo menos hay una disminución muy, muy, muy importante gracias a las vacunas. Lo que puedo decir es que no le debemos tener miedo y que debemos de completar el esquema de vacunación de nuestros niños, de los adolescentes, porque ahora las vacunas son desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Las vacunas están en todos los grupos etarios. Eso es lo que podría decir, Magíster. Gracias, Magíster Lumelda. Muy agradecido por su presencia en nuestro set, ¿no? Porque ha venido desde Lima exclusivamente, ¿no? Para poder orientar, educar, promover las prácticas saludables en lo que es los temas de salud y este tema tan importante que es la inmunización. Buenos estimados televidentes, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y espero que les haya gustado este segundo tema y que quedemos claro con el mensaje, ¿no? Llevemos a nuestros niños a nuestros establecimientos de salud. Las vacunas son 100% seguras, eficaces, y debemos de tener en casa a nuestros hijos protegidos. Ese es el mejor regalo de amor que podemos demostrar. Niños 100% protegidos. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente programa aquí en Ica Canal 35. Les esperamos.